En noviembre de 2022, la empresa OpenAI lanzó ChatGPT. Es un chatbot que usa la inteligencia artificial y que yo creo que va a cambiar muchas cosas relacionadas a la tecnología, pero también nos puede ayudar muchísimo a la hora de aprender un idioma. A mí me parece una cosa del futuro lejano, pero sin embargo aquí está, y en este momento es completamente gratis. Entonces, ¿cómo lo puedes usar para aprender un idioma? En este vídeo te lo explico, pero antes de esto te explico rápidamente qué pasos tienes que hacer para empezar a usarlo. Primero, busca la página que se llama openai.com. También hay un enlace en la descripción de este vídeo. Pulsa el botón donde dice Try ChatGPT, introduce tu correo electrónico, hazte una contraseña y ya está, ya puedes empezar a escribir. La primera cosa que te puede ser útil son preguntas sobre la gramática. Puedes preguntar cualquier cosa junto con ejemplos usando cualquier idioma. Por ejemplo, aquí he preguntado sobre cómo usar pretérito pluscuamperfecto en alemán y también quiero algunos ejemplos. He preguntado en español, no inglés, y el programa lo entiende. De hecho, entiende cada idioma y luego me da una respuesta interesante. Pero no me gusta porque no entiendo del todo el uso del pluscuamperfecto. Le hago una pregunta adicional y directamente entiende que no necesito una explicación general, sino una del uso del pluscuamperfecto porque no olvida lo que había dicho antes en la misma conversación. ¿Qué invento tan grande? Así puedes preguntar sobre cualquier duda de gramática de cada idioma. Y si esto no es suficiente, incluso le puedes preguntar que te haga unos ejercicios de gramática y decir qué parte quieres aprender. Otra ventaja es relacionada a lo que puede entender todos los idiomas. No solo te puede ayudar a traducir mejor que Google, pero también tiene cierta creatividad. Le puedes decir que te escriba un texto corto en cualquier idioma. Por ejemplo, aquí le digo que he conocido a un grupo de alemanes y quiero presentarme, y que me redacte un texto corto en alemán, y lo hace, aunque a veces no entiende todo lo que digo y lo tengo que repetir. Si tu nivel de cualquier idioma es bajo, pero aún así quieres decir algunas cosas de ti, puedes usar ChatGPT para que te redacte unos textos cortos y simples personalizados en otro idioma. Y si hay una parte dentro de este texto que no está clara, le puedes preguntar que te lo aclare. Al programa también le puedes preguntar que te explique cualquier duda relacionada al idioma que quieres aprender, cómo funcionan ciertas cosas de gramática, de varias palabras y su uso. También le puedes preguntar cosas culturales. Por ejemplo, si hablas ruso pero no estás seguro cuándo usar la forma de usted y cuándo puedes decir tú, le puedes preguntar y te va a dar una respuesta. Otra vez, si algo no está claro o no te gusta la respuesta, puedes preguntar que te lo clarifique. Otra cosa que a mí me parece súper interesante es que te puede escribir historias cortas en cualquier idioma, como si fuese una persona creativa, y le puedes decir que todavía no hablas bien y que las historias deberían ser simples. También le podrías decir que la historia tiene que ser de un tema específico, así puedes practicar la lectura en otro idioma mientras estás leyendo algo interesante, incluso si tu nivel de idioma es muy bajo. Y luego lo puedes preguntar que te saque unas palabras importantes de este texto para practicar. Como se trata de un chat, también lo puedes usar para practicar la comunicación de manera escrita en otro idioma, como si hablases con una persona, y si no tienes ideas de qué hablar, le puedes preguntar y él te va a dar algunas recomendaciones. Aquí le digo en alemán que necesito practicar y que si puede hablar conmigo, y me da una recomendación. Vamos a practicar preguntas y respuestas en alemán para que yo pueda practicar. Si quieres practicar de una forma más avanzada, puedes escribir tú solo un texto en otro idioma, copiarlo en el chat y preguntarle qué partes de la gramática o del idioma necesitas mejorar. El programa lo va a reconocer dentro de tu texto y te lo va a decir. Y por último, le puedes preguntar cualquier otra cosa de la vida o cualquier duda. Por ejemplo, aquí le pregunto ¿qué puedo hacer en mi situación para mejorar mi chino? Obviamente no todo tiene que ver con los idiomas. Normalmente la respuesta es bastante genérica, pero si le doy más información, se adapta a mi situación y las ideas que me da no son malas. Te puede ayudar con muchas cosas. A diferencia del Google, que es solo un buscador, la inteligencia artificial puede producir un contenido y el Google solo puede ayudarte a encontrar lo que ya existe. Aquí le pregunto que me escriba una historia en alemán sobre la fusión nuclear y luego quiero que me saque 10 palabras importantes en este texto y luego quiero una traducción y todo funcionaba bien hasta la traducción, que no entendió que quería una traducción en español y no en inglés. Y esto es una de varias ventajas que todavía tiene. Algunas de ellas son obvias. Por ejemplo, no puede producir sonidos, es decir, no lo puedes usar para practicar la comprensión auditiva o la pronunciación, solo puedes escribir y leer lo que te responde. Puedes buscar unas apps que convierten textos en varios idiomas en un audio. Es un audio producido por un robot, pero te puede ayudar de vez en cuando, aunque no es perfecto. Pero el ChatGPT sí te puede ayudar a practicar la lectura o escribir en otro idioma. Otra cosa importante es que es imperfecto, todavía hace ciertos errores. Pocas veces puede producir
respuestas que carecen de lógica y también puede hacer ciertos errores gramaticales, tiene problema a la hora de entender ciertas frases hechas, expresiones coloquiales, etc. Pero esto no pasa mucho. En general es una herramienta buena y de fiar más o menos, pero siempre tienes que leer atentamente la respuesta que te proporciona. Creo que hasta ahora es bastante claro que no puedes usar solamente esta tecnología para aprender idiomas. Aquí no existe una interacción completa como cuando hablas con personas. Un tutor de idiomas te va a decir enseguida si algo está mal, pero al ChatGPT le tienes que preguntar formulando una pregunta detallada y directa. Sin embargo, yo creo que es una herramienta útil e interesante para aprender idiomas y merece la pena intentarlo. En el futuro, la inteligencia artificial va a ser cada vez mejor y vamos a ver seguramente una revolución en este campo. ¿Y sabes qué? Todo este vídeo ha sido escrito por la inteligencia artificial. Que no, que es una broma. Pero en el YouTube ya hay muchos vídeos así. Yo me llamo Marco y te mando saludos. Hasta el próximo vídeo.